todos, vamos a conversar hoy con Tomás Guido. Tomás es abogado penalista y además es oficial de cumplimiento. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. No, como siempre decimos, los agradecidos somos nosotros. Así que bueno, hoy vamos a hablar con Tomás de un tema muy interesante en virtud de un artículo que él publicó, que tiene que ver con derecho penal, ¿no es cierto?, y criptoactivos, ¿no? Así es. Y la primera pregunta que te quería hacer, Tomás, es, ¿no? Criptoactivos, código penal viejo, vetusto, criptoactivos, algo moderno, tecnológico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás viendo vos ¿no? La legislación actual, ¿no? Y los tipos penales que hoy tenemos con esta realidad cripto? Bueno, justamente haciendo un poco de referencia a ese último artículo mío, yo ahí usé una metáfora que creo que expresa con claridad lo que sucede en la mayoría de los sistemas legales del mundo, sobre todo los que, aquellos que tienen puntualmente también a la par una economía que está muy vinculada con las criptomonedas por diferentes razones vinculadas con justamente la adopción en sí de esa modalidad financiera. Pero la metáfora que yo utilicé básicamente era que la legislación actual sería algo así como una vieja casa, si se quiere, y que lo que se viene haciendo por lo general a nivel global, ciertamente, es tomando esa casa y haciéndole pequeñas reformas para de alguna manera hacerla ver un poco más nueva, pero no deja de ser eso, una casa vieja. Ujú. Con eso que quiero decir, ¿no? Muchos de los tipos penales, y ahora voy a ir más concretamente al caso de Argentina, ¿no? Pero muchos de los tipos penales allá, aquí, son justamente tipos penales que datan de la época en la que el Código Penal argentino fue creado. Hablo de comienzo del siglo pasado. Así que son más o menos unos 100 años. Motivo por el cual, dada la dinámica realidad, como bien acabamos de decir, en la que se incorporan además estas nuevas tecnologías financieras que tienen características que hace años por ahí eran impensadas y que dotan al dinero, por ejemplo, de mayor rapidez, de mayor anonimato, de un sinfín de cosas que antes no estaban. Es bastante claro que los tipos penales y sus redacciones quedan muy atrás en el tiempo y esas pequeñas reformas que van apareciendo para de alguna manera hacer que la casa parezca menos vieja, ayudan, sí, por supuesto que ayudan porque de alguna manera le permiten al abogado, al fiscal, al juez, seguir encuadrando, seguir utilizando esas letras viejas en la actualidad que es tan distinta. Ahora, acá te interrumpo, Tomás, Sí. porque no soy penalista, pero sí tengo. Es más, penal creo que fue una de las pocas materias en la facultad donde me saqué 10. ¿Ok? ¿Y sabés quién fue el que me puso 10? Alberto Fernández. Oh, wow. Bueno, viejos tiempos, viejos tiempos. Pero bueno, am, a ver, el tipo, ¿no? Algo que yo aprendí, me acuerdo, el tipo justamente es en defensa del reo, ¿no? Es decir, el tipo penal es para justamente evitar que los jueces sean creativos, porque lo que está en juego justamente es la libertad de la persona, ¿no? El principio de legalidad, exactamente. Exactamente, Es, ¿no? Entonces, acá la pregunta es cuando no tenemos el tipo, y tenemos a ver, el delito de hurto o el delito de robo siempre va a ser el mismo, lo que creo que cambia quizás sea el activo, ¿no? Subyacente o la metodología. Y entonces, frente a esta realidad, ¿no? Nuevas tecnologías y un tipo vetusto, ¿hay un total desacople o todavía digamos, los jueces penales o el derecho penal están en condiciones comprendo la de pregunta, poder sí. abrazar, ¿no? De poder abrazar un ciberdelito bajo los tipos, ¿no es cierto? Hoy
expresamente regulados en el código. O hay un espacio, una rendija para que el reo o el delincuente de cuello blanco sofisticado, aun cuando se lo agarre infraganti, esté protegido porque no hay un tipo penal, ¿no es cierto?, que lo condene. ¿En dónde estamos parados? Bueno, hoy en día es un poco incierto, no estamos parados, porque en definitiva pasa, lo que ocurre sería algo así como un híbrido, en donde terminás viendo conductas que de alguna manera quedan impunes, porque alguno de los elementos del tipo penal antiguo, repetimos, no está cumplido, en consecuencia la conducta queda típica, pero a los ojos de cualquiera es evidente que eso es, por ejemplo, un fraude. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, en ese artículo, antes cuando hablábamos, eh, yo destaqué algo que el Tribunal Oral dijo que era algo así como lo siguiente. El Tribunal Oral hacía alusión a que, a su entender, se daba la figura moderna de lo que se conoce como el fraude informático, que se da a través de la vulneración de un sistema informático. Es decir, un fraude que se da justamente previo, que se da luego justamente de poder vulnerar un sistema informático. Pues bien, en ese contexto, el tribunal lo que dice es que, a diferencia del fraude normal, este tipo de fraudes no tienen eh, el ardid o el engaño propio de la estafa creada en el 1920. Ajá. Y de esa manera trata de encuadrar un poco el tipo penal con la conducta y puede aplicar la condena efectivamente. Yo lo que digo puntualmente en este caso, para hacer justamente, para usarlo como ejemplo, ¿no? En esto de que a veces quedan afuera y a veces no, y los jueces tratan con cintura, ¿no? Si se quiere, de tratar de acomodar el tipo igual a la realidad para que la conducta que es evidentemente nociva no quede impune, ¿no? Yo puntualmente lo que Bueno, pero alegaba, ahí Tomás, te interrumpo de nuevo. Ahí no hay de parte del juez, ya sabemos que la analogía en el derecho penal es totalmente es una herejía, ¿no? contradictoria con Exacto, sí, con un ¿no? sinfín de principios constitucionales. Sí, Exactamente, ¿no? desde, Entonces desde digo luego. que un juez empiece a ver Ah, sí, cómo a acomodar la jugar con norma. cierta libertad. Exactamente, Claro, cómo acomodar la norma para que encaje en este delito. Digamos, ¿no estamos ahí jugando con algo muy fino? sí, ciertamente sí. Por eso, a eso iba a ir yo. Esa falencia del sistema para poder estar actualizado, estar en el dinamismo de la realidad actual, es lo que fuerza a los jueces, justamente como decías vos muy bien, a tener que de alguna manera empezar a elastizar los principios. Yo, de todas maneras, cuando hablé al respecto justamente de esa opinión, yo creo, desde mi punto de vista, que sí hay también un ardid, pero bueno, eso es algo que ya es una opinión personal. Pero para responder la pregunta, sí, los jueces y los fiscales, sobre todo, que son quienes llevan la acusación adelante, se ven hoy día totalmente forzados a tener que utilizar herramientas viejas para combatir crímenes nuevos, que son, como digo antes, modernos, y que en muchos casos, lamentablemente, por la metodología que tienen, quedan atípicos. Claro. Entonces, estás ahí frente a un escenario en el cual la injusticia, eh, a la hora de que no queda sancionada una conducta que es evidentemente nociva para la sociedad y que afecta a un bien jurídico protegido, porque en definitiva eso es un delito, ¿no? O un pliego de delitos bajo un título. No es más que un conjunto de reglas que buscan atacar aquellas conductas que protegen un bien jurídico protegido, perdón, que vulneran un bien jurídico protegido por la sociedad. Entonces, Mm. si por alguna picardía puntual de que la legislación, repito, no tiene eh, los conceptos modernos, quedan afuera maniobras que claramente son nocivas, lamentablemente nos llevan a estas cosas. Es Es decir algo que, que, sí, es decir que hoy no solamente es muy difícil detectar al ciberdelincuente, porque a veces te están hackeando ¿no? Desde Japón, sí, sí, ¿no? No sí, solamente es muy difícil detectar al ciberdelincuente, sino que además si lo lograras detectar y agarrar,
Ahora después viene el tema de, bueno, a ver cómo hacemos para encajar esto que llamamos nosotros delito dentro del Total. código, Sí, ¿no? Y con lo cual hay como una doble barrera de entrada para el hacker, pongámosle, sí, doble sí. barrera de entrada o doble barrera de cobertura para el hacker, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Sí, sí, yo lo vería más del lado de una doble dificultad para el jugador para el investigador, Claro. que no solo tiene que detectar al criminal como hacía desde siempre, sino que también tiene que rejugárselas de alguna manera para ver cómo puede encuadrar la conducta que está investigando en un tipo penal que está escrito hace 100 años. Ahora entonces, hagamos un poco de futurología. Pensemos, si tuviéramos que reformar, ¿no? El código, ¿qué se te ocurre? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué dirías vos? Yo puntualmente creo que los bienes jurídicos protegidos están bien marcados en el Código Penal argentino, hablo yo, ¿no? Pero por lo general son los códigos americanos, suele ser similar. Entonces, el punto es, yo lo que haría básicamente sería no sacar por ahí agravantes o simplemente reformas pequeñas que agregan términos como la palabra informático o sistema informático, sino crear tipos penales nuevos. La estafa creada en el año 1922 por el Código Penal nuestro argentino va a seguir estando hoy y dentro de 100 años, porque la estafa es una estafa y es igual siempre. Pero no, o sea, con eso, ¿qué quiero decir? Yo no la eliminaría, sino que lo que haría sería agregar además tipos penales nuevos, no sobre la base de esa estafa, sino nuevos. Por supuesto la van a contemplar, pero nuevos, eh, que permitan justamente, de alguna manera, avanzar en pos de la sanción de esas conductas. Además, también lo que haría sería, que es muy importante, establecer definiciones, porque muchas veces caemos por ahí en discusiones sin sentido que nos terminan dejando fuera de la carrera en lo que es justamente la lucha contra el crimen, contra el cibercrimen. Cuando discutimos cosas como si, por ejemplo, las criptomonedas son o no activos de valor o de curso legal, o si en definitiva tienen o pueden ser equiparadas al peso argentino o al dólar americano. Esas cosas, aunque no lo creas, aún hoy se siguen discutiendo en Argentina. Entonces, si por ejemplo no se le da a Bitcoin un valor económico y alguien te roba Bitcoin, eso queda impune, pues en definitiva Bitcoin no tiene valor económico. Así que no hubo estafa porque no hubo ninguna pérdida patrimonial. Y cualquiera te diría, pero ¿cómo no tiene valor económico si Bitcoin cotiza en todos lados y sabemos que tiene un valor determinado hoy de tanto? Bueno, entonces ciertas cosas que parecen sobreentendidas por todo el mundo, la legislación y la jurisprudencia aún no las termina de incorporar. Entonces también creo que de alguna manera trataría de definir ciertos conceptos básicos que van a permitir a partir de ahí construir tipos penales nuevos, A ver, ¿no? acá ayudanos y ayudarme, porque no soy penalista. Es decir, el hecho de que a mí me roben, por así decir, eh, un cripto, ¿no? El hecho de que ese cripto no tenga valor económico para el derecho positivo nuestro, porque no está regulado todavía, más allá de que está regulado en algunas, digamos, en impuestos a las ganancias o bienes personales o el Banco Central o la CNB, pero no hay una ley que lo defina. El Mm. hecho de que el bien sustraído no tenga valor económico hace que no haya delito, que no haya robo. No necesariamente. Va a depender puntualmente del tipo de delito y también va a depender puntualmente la manera en la que, digamos, ese criptoactivo es sustraído. Ok. Porque si es sustraído con violencia, por ejemplo, va a haber robo, pero no va a haber robo como uno creería, lógicamente, porque hubo un robo de dinero. Pues efectivamente, para un tribunal podría esto no ser dinero, sino Ah, que lo que va a haber es un robo de una propiedad digital, simplemente, si se quiere de alguna manera.
como si yo te hubiese, por ejemplo, robado tu celular. Ujú. Eh, pero por eso, a ver, no, eso no quita que quizás la conducta no quede impune, pero sí hay un error conceptual detrás. ¿Me Ok, explico? ok, ok. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que es la siguiente, ¿no? Para que pensemos juntos. Dado el dinamismo en que viene la tecnología, etcétera, etcétera, ¿valdrá la pena crear nuevos tipos que después van a quedar vetustos porque la tecnología sigue avanzando? ¿O simplemente modificar el código permitiéndole a los jueces frente a este tipo de delitos aplicar la analogía y darles libertad para que ellos, de acuerdo con su leal saber y entender, apliquen el tipo que se les ocurra, ¿no? Cosa de que esto de alguna manera le estás dejando una llave muy, muy fuerte al juez para aplicar su criterio bien amplio, lo cual del otro lado desincentiva la conducta, ¿no es cierto?, del delincuente que dice, bueno, mira, ahora resulta ser que ya no estoy amparado por el tipo, sino que al juez se le puede ocurrir cualquier delito para encuadrar mi accionar y puedo ir preso. Digo, ¿no sería esta una buena salida mucho más simple y que deja una puerta abierta para que el juez aplique la analogía más allá de la evolución de la tecnología? Es una buena pregunta y desde el punto de vista de un lego en el derecho te diría, la solución la tenés, es la segunda opción, justamente la de la analogía, pero desde el punto de vista jurídico eso contraviene, más allá de contravenir muchas garantías constitucionales, ataca directamente a esta división de poderes, porque en definitiva el juez estaría arrogándose facultades legislativas con eso. Así No, no, que pero no, es no, más... no, 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 pero digo, no, una reforma del código donde en vez de poner nuevos tipos, simplemente se diga, Mm. frente a los ciberdelitos o delitos con el nombre que vos quieran, los jueces podrán aplicar la analogía. Punto. Un artículo que simplemente Sí, ok, autoriza a los jueces comprendo, a hacer comprendo. eso. ¿Entendés lo que te digo? Comprendo, 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 comprendo. Comprendo. En ese caso, de todas maneras, igual quedaría en el tintero la afectación a las garantías, sobre todo a lo que tiene que ver con el principio de legalidad. Es Claro. elemental que el delincuente conozca, digámoslo de una manera, sepa qué está prohibido y qué no, Claro, exactamente, antes de ser claro. castigado. Ese es el elemento básico del juzgamiento previo. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Por eso me inclino más por lo segundo y también una acotación al respecto. eh, una definición como por ejemplo las que se dan hoy en el GAFI sobre lo que sería un virtual asset, un activo virtual, o un VASP, un Virtual Asset Service Provider, definiciones como las que da la Unión Europea con la ley MiCA ahora nueva, y el marco regulatorio creado sobre la base de esas definiciones no va a quedar vetusto acá 5, 6, 7, 8 años. Eh, Va a quedar vetusto quizás más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir? La ley requiere constantemente de reformas. Eso lo sabemos todos. Entonces, eh, una cosa no quita la otra. Sí, creo de cierta manera que conceptos nuevos, conceptos establecidos en leyes para que no haya dudas, y sobre la base de esos conceptos, tipos penales nuevos que contemplen realidades delictivas nuevas, van a tener, yo creo, una duración bastante prolongada si están bien redactados. Yo Ok, creo que lo que está pasando en Europa es importante y creo que en ese sentido es el camino a seguir bien, el resto del mundo. bien. Eh, Sobre todo Ah, si también tenemos en cuenta eh, que más allá de que las realidades avanzan mucho más rápido de lo que la legislación avanza siempre, eso es desde siempre. y en esto a pasos agigantados y Claro, con crecimiento exponencial, ¿no? sí, toda, claro. Para ir cerrando, acá tengo una última pregunta anotada para hacerte, Tomás. Contanos en términos de prevención, ¿no? Mm, ¿Cómo mm. podemos mitigar los riesgos de esto que estamos hablando? Bueno, Para no ser víctimas de estos no, hackers. no, tal cual, tanto desde el lado
personal como también desde el lado de las compañías, ¿no? Que también es algo que está cada vez más en boga y todos, todos los que contratamos con un banco, con un Mm, exchange, en definitiva, lo vamos sufriendo porque cada vez tenemos que entregar más información personal de todo lo que hacemos, ¿no? Y para cada cosa que hacemos es más y más y más. Yo creo que una debida diligencia es clave. Eh, no soy muy fanático tampoco de la idea de requerir información masiva para todo y que el cliente quede atosigado, ¿no? Por, por el proveedor de servicios, en definitiva, sea el banco, sea un exchange, sea quien sea. Pero lamentablemente hoy en día es la única manera que tenemos de tratar de prevenir esto. Las estadísticas muestran que la prevención del delito a través de lo que se conoce como el due diligence y el know your customer es baja todavía. O sea, hay un gasto importante en materia de prevención y los resultados no son los esperados. Pero hoy en día la única manera de hacerlo es así. Entonces yo abogo y estoy siempre con mis clientes encima para que cumplan con la normativa del debido cumplimiento. Informan a sus clientes sobre lo que tienen que informar obligatoriamente y sobre lo que también no es obligatorio, pero que en definitiva es costumbre hacerlo. Y ante la duda pregunten. Sé que es molesto para el cliente, pero en definitiva es la única manera que hay de poder comenzar a frenar estos crímenes que se caracterizan sobre todo por el anonimato, ¿no? Entonces, mm, con las preguntas uno lo empieza también a desenmascarar mm, al que se quiere claro, cubrir. claro. Hemos conversado con Tomás Guido, abogado penalista y además oficial de cumplimiento, y hemos hablado sobre delitos y ciberdelitos o criptoactivos y derecho penal. Tomás, gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado. Fue muy interesante compartir esta charla contigo. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias.